Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro encuentro de teóricos de Fundamentos de Ciencia Política 2. En este caso, lo que vamos a estar trabajando es, dentro de la lógica de acción racional cooperativa, la propuesta teórica de Elinor Ostrom sobre el gobierno de los bienes públicos y de los recursos comunes. ¿Quién fue Elinor Ostrom? Es importante para poder entender desde dónde ella empieza a plantear su teoría. Ostrom fue una reconocida, muy reconocida politóloga estadounidense que se especializó en la teoría de la acción colectiva, siempre fue parte de su desarrollo académico, y que en 1990 publicó el gobierno de los comunes, que es su libro de mayor referencia, en donde plantea la teoría que en parte vamos a revisar hoy, y que principalmente se concentró, no solamente este libro, sino todo su desarrollo académico, en cómo se regula el uso de los bienes y de los recursos dentro de las comunidades. Se enmarca, por supuesto, la teoría de Ostrom dentro de la lógica neoinstitucional, porque básicamente lo que ella va a plantear desde la teoría de la acción relacional y la acción colectiva es cómo los individuos, en el caso del texto que nosotros trabajamos, y en general ella no va a hablar de individuos, va a hablar de apropiadores, porque son apropiadores de los recursos comunes, ahora vamos a profundizar un poco más sobre eso, lograban establecer marcos reglamentarios o regulaciones para poder hacer un uso eficiente de esos recursos. Ostrom, además, es un personaje sumamente importante dentro de la ciencia política a nivel mundial, porque no solamente fue presidenta de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política, que es un reconocimiento sumamente importante dentro de la disciplina y dentro de la academia politológica, sino que además fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de Economía, siendo politóloga, ¿sí? Y siendo mujer, reconocida por la Academia Internacional por sus aportes al conocimiento dentro del área económica. Porque básicamente el planteo que ella va a hacer desde sus teorías de acción colectiva van a estar fuertemente vinculados también con las teorías de la empresa, van a ser retomados luego por economistas para poder explicar también, digamos, dinámicas que se dan dentro del mercado. Entonces, vamos a ver un poco de qué nos hablaba Ostrom. Y yo les quería comentar esto, porque es importante la biografía de Ostrom. Ostrom nace, ¿sí?, en una familia muy, muy pobre. Es criada solo por su madre, y esta condición de pobreza, y imagínense, más o menos 1920, 1930, una mujer soltera, Ostrom pasa su vida con su madre tratando de proveerse de alimento a partir de cultivos que hacían ellas mismas. ¿Sí? No vivían en Europa, vivían en Estados Unidos, y sin embargo, sin haber, digamos, vivido en un territorio arrasado por 2 guerras mundiales, vivían en una situación bastante precaria. Esa precariedad de la situación de vida de su familia condicionó de alguna manera la perspectiva de Ostrom en relación al acceso a la comida, ¿sí? Básicamente. Y a partir de ahí es que ella logra, digamos, correrse de la coyuntura particular y propia, y poder empezar a pensar la forma a través de la cual los individuos nos autorregulamos y generamos instituciones que permiten una regulación en relación al acceso a los recursos, ¿sí? Por eso es tan interesante la biografía de Ostrom para poder comprender su teoría. Ostrom básicamente lo que nos va a plantear es que los individuos, los apropiadores, vamos a establecer o van a establecer una serie de reglas y de parámetros para el acceso a los recursos. Pero para poder llegar a esta idea de recursos comunes, ella va a necesitar diferenciar los bienes públicos de los bienes privados, de los recursos comunes, y empieza entonces definiendo, o no, nos conviene a nosotros empezar a definir qué es un bien público, ¿sí? Un bien público se caracteriza por una serie de condiciones, que es
la no rivalidad y la condición no excluyente de cada uno de esos. La diferencia entre el poder de policía, ¿sí? Y la existencia de una seguridad determinado o dada por el propio Estado, y la posibilidad de acceso a seguridad privada, o bien el acceso a los peces en el mar, ¿sí? Cuántos peces hay en el mar, cuántos peces hay en un lago, cuántos peces hay en un río, y los peces que nacen y viven en una granja eh, de peces, no sé, piscícola, no sé. Y la diferencia entre la asistencia a un concierto en vivo, más allá de la situación actual, que es que no podemos asistir a conciertos en vivo, o poder acceder por la televisión pública a un festival, ¿sí? La posibilidad de pagar la entrada, no pagar la entrada, tener que acceder o tener algún tipo de restricción de acceso o no tenerla. Un bien público se caracteriza, les decía recién, por su condición de no rivalidad y por su condición de no ser excluyente. Allí donde nosotros podemos excluir o generar rivalidad, vamos a empezar a hablar o bien de bienes privados o bien de recursos comunes. ¿Qué significa la exclusión y la rivalidad? Bueno, empecemos por la definición de aquello que es excluible o no excluible. Aquello que, o un bien se define como excluible en el momento en que es necesario pagar un costo, por lo general monetario, para el acceso a ese bien, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, en relación a, no sé, se me ocurre un partido de fútbol, particularmente no en Argentina, en los partidos de fútbol, cuando yo necesito tener una suscripción a un servicio codificado para poder acceder a la visión de ese partido. Mientras que un bien no excluible es aquel bien al que todos podemos acceder sin importar si hay un pago, si hay un costo monetario para su acceso. Cuando una actividad, puede ser fútbol, puede ser el Festival de Jesús María, puede ser la seguridad, o el poder de policía, digamos, el acceso a la seguridad pública, cuando el individuo no necesita realizar un pago, ¿sí? Cuando al individuo no le genera un costo propio el acceso a ese beneficio, estamos hablando de un bien no excluible. Cuando para poder acceder a ese bien es necesario el pago de un costo, ¿sí? Por lo general algún tipo de impuesto o entrada, ¿sí? Estamos hablando de un bien excluible. La exclusión tiene que ver con la condición de pago, ¿sí? Que tiene el individuo para poder acceder a ese bien. No sé si queda claro con la cuestión particular esta del fútbol codificado y no codificado. El fútbol no codificado, el fútbol, lo que era el fútbol para todos o la política de fútbol para todos en Argentina, hacía del acceso al bien, que es la posibilidad de ver un partido, un bien no excluible. Mientras que la codificación, o sea, la posibilidad de acceder a la vista del partido a partir de un canal codificado y de pago, lo hace excluible. Ahora, la rivalidad, que es otra de las condiciones que se establece para la definición de un bien público es no rival, supone que el consumo de un individuo de ese bien disminuye la posibilidad de ese consumo para otro individuo. La comida, ¿sí? O sea, la comida, cualquier alimento, si lo consumo yo, otra persona no lo va a poder consumir. Eso convierte a los alimentos en bienes rivales, ¿sí? Mientras que la no rivalidad supone que el consumo de un individuo no limita la posibilidad de consumo de otro individuo. Imaginen, por ejemplo, el alumbrado público. Si yo tengo si yo paso por debajo de una luz de alumbrado público, o que yo haga uso, ¿sí? Muy encomisado del alumbrado público porque ilumina mi vereda, no limita la posibilidad de que mi vecino también lo haga. Entonces el alumbrado público es un bien no rival, justamente porque los individuos pueden acceder a ese bien sin que limite la posibilidad del otro de acceder. Lo llamaríamos una suerte de consumo conjunto. Existe la posibilidad de conjuntamente consumir el mismo bien.
cuando pensamos en la comida, ¿sí? Una misma papa no puede ser consumida por 2 personas, ¿sí? Aquel que consume ese bien limita la posibilidad de un otro de poder consumirlo. Y eso nos habla de la rivalidad del bien. Un bien público es un bien no rival y no excluyente. Esto es, nadie tiene que generar un pago por el consumo de ese bien y todos pueden consumirlo conjuntamente. ¿Sí? La distinción entonces entre bienes públicos y bienes privados es que un bien privado es rival y excluible. Rival en el sentido de que si yo lo consumo, nadie más puede consumirlo y que además requiere de un pago por acceder a ese consumo, mientras que un bien público es no rival y no excluible. Puede ser consumido por todos los individuos y ningún individuo puede ser excluido de los beneficios que ese bien genera. ¿Sí? O sea, tiene que quedar bien clara esta condición de no rivalidad y no excluible que tienen los bienes públicos contra la condición de rivalidad y exclusión que tienen los bienes privados. La Constitución, la legislación, ¿sí? En general, es un bien no rival y no excluible. ¿Por qué? Porque todos podemos hacer uso de esa legislación y que yo haga uso de esa legislación no inhibe que un otro también lo haga, ¿sí? Nadie queda por fuera y no es, y su consumo puede ser conjunto, ¿sí? No es un consumo individualizable y limitado. Ahora, la distinción entre bienes públicos y bienes privados queda bastante clara justamente a partir de la condición de no rivalidad y no exclusión o de rivalidad y exclusión de cada uno de esos. Los recursos comunes para Ostrom se ubican en una suerte de medio entre la condición de no rivalidad y no exclusión. ¿Por qué? Porque los recursos comunes son rivales. ¿Sí? El consumo de ese bien, de ese recurso común, por parte de un individuo, inhibe que otro individuo pueda consumirlo. Sin embargo, la condición de exclusión no existe. Todos pueden consumir esos recursos comunes, sin embargo, nadie está limitado, ¿sí? Nadie está limitado al consumo de ese bien, pero la rivalidad hace que, determinada por la tangibilidad, si quieren pensarlo en esos términos, hace que el consumo de un individuo limite la posibilidad de otro para consumir ese recurso común. Las unidades de recurso común pueden ser consumidas una sola vez. Piensen, por ejemplo, bueno, Ostrom pone el ejemplo de los peces y me parece que es bastante gráfico en ese sentido. Nadie tiene prohibida la posibilidad de poder pescar y de acceder a un pez, ¿sí? Sin embargo, una vez que yo accedo a un pez, ese pez no puede ser consumido por nadie más, porque ya lo tengo yo, ¿sí? Cuando yo hago consumo de ese recurso común, de ese pez, nadie más va a poder acceder a él y, digamos, eso no inhibe que todos puedan acceder a algún otro pez. La unidad de recurso común, ¿sí? No los recursos comunes, sino una unidad de recurso común, solo puede ser consumida por un individuo. Ahora, los recursos comunes son no excluibles. Todos pueden acceder a ese recurso común en diferentes niveles de unidades. O sea, cada unidad puede ser consumida por los individuos, entonces eso hace que los recursos comunes se conviertan en bienes rivales, pero no excluibles. De cualquier manera, lo que señala Ostrom, y esto es importante, es que, ahora vamos al ejemplo particular de la educación, es que la condición de rivalidad, y sobre todo pensar en términos de finitud, de que no existen infinitos peces en el mar, vuelve a la condición de no exclusión muy compleja, pero no imposible. Porque si eventualmente se acaban los peces del mar, porque el consumo, o sea, porque su condición de rivalidad, o la condición de rivalidad de la unidad de recurso, es extensiva y el recurso común es limitado, eventualmente, si bien todo el mundo podría acceder, eventualmente puede haber algún individuo o algunos individuos que no puedan acceder porque se extinguió, ¿sí? O se extinguieron las unidades de recurso común, se extinguieron los recursos comunes.
cuando lo pensamos en términos de, por ejemplo, las vacantes en la educación pública. Las vacantes en la educación pública son recursos no excluibles, ¿sí? Todos podemos acceder, todos podríamos acceder, todos los niños podrían acceder a una vacante dentro de la educación pública. Ahora bien, cada espacio que ocupa ese niño, ¿sí? Niño, niña, adolescente, eh, tiene una condición de rivalidad, porque el lugar que ocupa un niño no lo ocupa otro, ¿sí? Lo mismo que en la educación pública, en general, en la educación superior pública. Cada espacio que ocupa cualquiera de ustedes adentro de un aula, lo ocupan ustedes y no lo puede ocupar otra persona, cada silla, digamos, adentro de un aula. Eso convierte al bien en rival, pero no excluible, porque literalmente todos tenemos la posibilidad de acceder a la educación pública. Entonces, eventualmente, y sobre todo cuando pensamos en educación inicial y media, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en función de la cantidad de escuelas que hay, la cantidad de vacantes que hay, qué sé yo, hace que si bien el bien, o sea, si bien este recurso de uso común, que es la educación pública, no sea excluible, sí sea rival, y eventualmente pueda terminar dándose, y efectivamente sucede de esta manera, que por la condición de rivalidad se llegue a una posibilidad de exclusión. ¿Sí? Esto como para entender dónde aparece el dilema del uso de los recursos comunes que va a tratar de explicar y al cual le va a tratar de dar una solución Ostrom. ¿Por qué? Porque esta condición, vuelvo para atrás, esta condición de la dificultad real y la no imposibilidad, sino la posibilidad real de que a partir de la condición de rivalidad se genere una posibilidad de exclusión del recurso común, va a devenir en lo que en un par de minutos vamos a ver, se define como la tragedia de los comunes. Y el punto justamente de la teoría de Ostrom, además de desarrollar mucho más la teoría de la acción colectiva y la teoría de la acción racional, es responder a este dilema de la tragedia de los comunes. Entonces, volvamos a la cuestión inicial, que es sumamente necesaria para nosotros, que tiene que ver con distinguir bienes públicos de bienes privados y recursos comunes de monopolios o de bienes públicos y de bienes privados, para ver este cuadro que me parece que es bastante claro, que define la clasificación entre cada uno de estos elementos. Decíamos entonces que los bienes públicos son no rivales y no excluibles. Ejemplos de esto, bueno, el control del tráfico aéreo, la legislación, la defensa nacional. Todos podemos acceder a ellos y no están limitados, son ilimitados, ¿sí? No son ni rivales ni excluyentes o excluibles. Por otro lado, los bienes excluibles y rivales, decíamos, son los bienes privados, una casa, un auto, la comida, ¿sí? Se acaban y además el acceso a ellos requiere un pago, tiene un costo. Ahora, los recursos comunes, si bien en rivales, ¿sí? El consumo por parte de un individuo inhibe la posibilidad de consumo por parte de otro individuo, son no excluibles. Y esto es fundamental para empezar a pensar la teoría de Ostrom, porque Ostrom se va a concentrar en cómo los individuos no generan bienes públicos o no generan bienes privados, sino cómo los individuos reaccionan y condicionan el consumo de estos recursos comunes. Lo que le importa a Ostrom es ver cómo los individuos se organizan de manera tal y toman decisiones de manera tal de no caer en una tragedia del consumo de los recursos comunes. Entonces, un recurso común es, decíamos, los peces en el mar. ¿Sí? Un recurso común también, y esto es importante para los ejemplos que vamos a ir planteando más adelante, son los medioambientales. Porque si bien no es tan tangible la rivalidad que uno puede plantear en relación a la existencia de un parque nacional, esa rivalidad existe. No tiene que ver con necesariamente el uso que yo hago, particularmente de las vistas de, no sé, el Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿no? Que trato de llegar y veo, y qué lindo el Cerro Campanario y el lago y demás. Sino que en la medida en que el uso que yo le doy a ese recurso común que es el Parque Nacional, que es no excluible, todos podemos ingresar a los parques nacionales, no tenemos ningún tipo de restricción, hay un fee muy bajo, hay unas tasas de ingreso, no sé, bajas que se tienen que pagar, pero son no excluibles. Digamos, puedo no pagar
por acceder a un parque nacional. ¿Sí? Ahora, el uso que yo le dé a ese recurso común, que es el parque nacional, esto es, si yo tiro basura o no tiro basura, si yo uso un auto en una zona en donde la polución eventualmente puede terminar condicionando la existencia de especies autóctonas, si yo talo un árbol dentro del Parque Nacional y demás, lo convierte, aparece la condición de rivalidad, porque la acción que los individuos van a llevar adelante sobre el uso de ese recurso común puede terminar generando o genera rivalidades entre los individuos. El uso que yo hago de ese uso común y de ese recurso o de esa unidad de recurso común afecta la posibilidad de otro individuo de uso de esa unidad de recurso común. Vamos entonces a un ejemplo que me parece muy simpático y contextual, más o menos, sobre esta lógica del uso de los recursos comunes, que tiene que ver con la construcción y la supervivencia en el tiempo de la Unión Europea. Y una condición que para Ostrom es relevante, que tiene que ver con cómo se van a regular las acciones individuales en el marco de las estrategias que los individuos lleven adelante para el uso de esas unidades de recurso común y para el uso del recurso común. Nosotros decimos que las elecciones individuales, aun cuando son racionales, y sobre todo cuando son racionales, están sujetas a 4 variables que los individuos racionales tienen en cuenta al momento de decidir una estrategia de acción sobre alguna cuestión particular. Por un lado están los beneficios esperados, que son básicamente esta propuesta de jerarquización de preferencias de cada uno de los individuos. ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Cuál es el beneficio que yo espero a partir del uso de esta unidad de recurso común? También los costos esperados, o sea, ¿qué costo me genera el uso de este recurso, de esta unidad de recurso común? Condicionado también por las reglas o las normas que regularían o regulan mi accionar. Y acá aparece un poco ese planteo olsoniano de los incentivos que se van generando, que a veces pueden estar determinados por normas o reglas de comportamiento establecidas por el resto de los individuos que supone la conformación de una sociedad, y al mismo tiempo las tasas de descuento que se generan a partir de las decisiones que uno va tomando, ¿sí? Esta suerte de equilibrio entre los costos y los beneficios que el individuo supone traen aparejadas las estrategias que va a llevar adelante. Y cada decisión que un individuo toma por sí mismo no va a dejar de afectar el funcionamiento del mundo exterior y condicionan también la toma de decisión sobre estrategias vinculadas con la decisión individual que ese individuo tomó. O sea, pensado en términos de un juego de ajedrez, cada movimiento individual de cada uno de los jugadores va a determinar el movimiento del resto de los jugadores. Y van a estar adaptadas a un determinado contexto, con una serie de reglas, con una serie de beneficios, con una serie de costos, que van a terminar condicionando la posibilidad de acceso a esos beneficios. El caso de Brexit, que es al que nos vamos a ir introduciendo brevemente para poder entender cómo funciona toda esta lógica de acción racional colectiva o de acción racional cooperativa para el consumo de estos recursos comunes, aplica bastante bien porque puede ser pensado a partir de esta lógica que plantea Ostrom de cómo las decisiones individuales inician una cadena de decisiones del resto de los actores que requieren algún tipo de entramado institucional que se va a ver determinado por decisiones anteriores de otros actores racionales que condicionan el funcionamiento de una sociedad para el acceso y básicamente el provecho de esos recursos comunes que están puestos a disposición para las sociedades. En el caso particular del comienzo, si quieren, del Brexit,
estas acciones individuales o estas elecciones estratégicas e individuales que se fueron tomando determinaron de alguna forma el resultado del escenario en el cual se encuentra hoy Gran Bretaña. Y esto tiene que ver con otra cuestión que también vamos a ver en breve dentro del teórico, que es las diferentes arenas sobre las cuales se van dando estas decisiones, Ostrom las llama arenas de análisis o niveles de análisis, diferentes niveles de análisis sobre los cuales nosotros podemos ir observando a los individuos. Y en el caso particular de Brexit, vuelvo sobre esto, el gran plebiscito que se dio en 2017 creo, tenía que ver con una decisión o con una elección individual que lleva adelante David Cameron de poner en juego el liderazgo del Partido Conservador en Gran Bretaña a partir de establecer un referéndum británico para la salida de la Unión Europea. Algo que se venía planteando y un clivaje, si quieren, interno, que sí tenía el Partido Conservador británico en relación a la pertenencia o no a la Unión Europea. Ustedes saben que la voluntad de pertenencia a la Unión Europea por parte del gobierno británico tenía bastantes tensiones, o generaba bastantes tensiones al interior del partido, y desde un primer momento, y también por eso el formato que había tomado la inclusión de Gran Bretaña dentro de lo que era la Unión Europea, desde un primer momento, ese rechazo por parte de algunas de las alas más conservadoras dentro del propio Partido Conservador británico, generaban, digamos, algunos ruidos, y la decisión de Cameron para tratar de resolver, digamos, esa interna que se estaba recrudeciendo al interior del partido fue llevar adelante un referéndum en el país para ver si permanecían o no permanecían dentro de la Unión Europea. La decisión de Cameron es entrar dentro de este referéndum británico para ver si la población británica quería seguir participando o no, seguir formando parte, si Gran Bretaña tenía que seguir formando parte de la Unión Europea, desde una posición en donde él creía o entendía que sí, que había que seguir formando parte, pero necesitaba reafirmar su liderazgo dentro del partido. La pertenencia a la Unión Europea puede ser considerada como un recurso común, ¿sí? No excluible y rival en algún punto, porque pertenecer y no pertenecer, digamos, solamente lo puede hacer un Estado, digamos. El Estado puede pertenecer, y si el Estado pertenece, digamos, forma parte, no es que inhibe que otros estados formen parte de la Unión Europea, pero la Unión Europea no puede ser pensada como un bien público, sino que tiene que ser considerada como un recurso común, porque para todos los estados, o sea, la conformación de ese entramado institucional supranacional que es la Unión Europea, y la supervivencia va a estar determinada por la provisión que cada uno de los estados miembros haga de esa estructura, ¿sí? Todo lo que aporten, no solamente en términos fiscales necesariamente, sino la simple condición de pertenencia. En la medida en que un Estado no forme más parte de la Unión Europea, puede desencadenar, que fue una de las discusiones que se dieron, la caída o la finalización de la existencia de esa estructura supranacional y eventualmente entonces la pérdida de ese recurso común que se conforma como la Unión Europea. Entonces, parte del planteo, sobre todo en esta lógica de las elecciones individuales vinculadas con la posibilidad de uso de los recursos comunes, tiene que ver con la posición esta que puede tomar cada individuo o cada actor individual, pensando a los estados como actores individuales en este caso, en relación a el uso que se le va a dar a ese recurso común y el cuidado que se le va a tener. Vamos a ver en breve, cuando veamos en profundidad la tragedia de los comunes, o el dilema de la tragedia de los comunes, que ese dilema al que Ostrom va a responder a partir del gobierno de los comunes
tiene que ver justamente con cómo las elecciones individuales pueden afectar, o sea, y está un poco vinculado con esta idea de Olson, de la acción colectiva, cómo las elecciones individuales pueden afectar la perdurabilidad o no del recurso común. Entonces, para el caso de Cameron y de Gran Bretaña en general con la pertenencia a la Unión Europea va a ser considerada el recurso común y Gran Bretaña el actor o el gobierno británico, el actor que toma decisiones en relación al uso que le va a dar a ese recurso común y el efecto que esto puede llegar a tener o pudo llegar a tener o que se puede pensar a partir de los efectos que tiene esa decisión individual que como Estado toma en relación a la pertenencia. La realidad es que Ostrom no es ingenua en relación a los planteos establecidos por teóricos previos vinculados con esta idea de elección racional. Y entiende que uno de los principales problemas que aqueja no solamente al uso de los recursos comunes, sino al uso general de los bienes públicos, tiene que ver con el problema del parásito o del free rider. El parásito o el free rider es este individuo que hace uso del bien público o hace uso del recurso común sin tener ningún tipo de costo en relación a ese uso, ¿sí? Donde la variable de la elección individual elimina la variable del costo, ¿sí? Ya vimos varias veces cómo se define el dilema del free rider. Para Olson, el dilema del free rider se soluciona a partir de la generación de incentivos, pero es cierto que tanto para Olson como para Ostrom, la idea de estos incentivos no elimina la posibilidad de la existencia del free rider, aquel que sin pagar ningún tipo de costo hace uso de ese bien público o de ese recurso común. Y justamente la teoría del gobierno de los comunes de Ostrom lo que trata de hacer es reducir aún más o incluir como un incentivo muy fuerte la idea de interdependencia de los individuos o de los apropiadores, como los va a llamar ella, para la definición de perdurabilidad, ¿sí? Para la reducción más mínima de la posibilidad de exclusión del recurso común. Para eso, lo que va a hacer es empezar a tener en cuenta los costos que se van a ir generando a partir de la conformación de un recurso común, ¿sí? de la definición de estos recursos comunes. Y lo que va a decir es que toda acción colectiva, esto ya lo vimos con Olson, supone costos para aquellos individuos que la llevan adelante. Que estos costos lo que van a terminar generando no van a ser costos en sí mismos, sino pueden ser también interpretados como la reducción de los beneficios individuales en favor de una construcción de, o ya sea un bien público o un recurso común. Para el caso de la Unión Europea, nosotros pensaríamos o podríamos interpretar que estos costos son costos que asumen cada uno de los estados, renunciando, y es lo mismo que se puede pensar para cualquier tipo de estructuración federal, si bien no, la Unión Europea no es necesariamente una federación, o lo que nosotros entenderíamos como un arreglo necesariamente federal, porque las teorías sobre el federalismo todavía se reducen en gran medida a los estados nacionales, ¿sí? A un solo estado, pero la construcción de este entramado institucional supranacional sí puede ser interpretado desde la lógica de las teorías federales, y en ese sentido sí existe por parte de los individuos, si consideramos a los estados como el actor individual, una reducción en los beneficios o la aparición o la generación de costos para cada uno de ellos en términos de las reducciones de autonomía estatal respecto a una serie de cuestiones. Ya sea que, ustedes saben, no todos los estados necesariamente que conforman la Unión Europea están dentro de la zona euro, pero por ejemplo, la concesión al entramado supranacional o la estructura supranacional de la atribución en relación a la política financiera, y esto son muy jóvenes ustedes, pero si alguno recuerda la crisis que supuso el default griego, en su momento, digamos, impacta sobre los beneficios que ese recurso común podría haberle dado a los actores. Y las decisiones, o sea, que se tomaron
en relación al default griego y las decisiones que la Unión Europea también toma en relación a la voluntad de Gran Bretaña de retirarse, tienen que ver o sopesan estos costos de información, costos de transacción y costos de coordinación que cada una de ellas tiene. Para el caso, lo relevante es que la construcción de estos recursos comunes, ¿sí? Va a contemplar necesariamente que al constituirse ellos como estos espacios, ¿no? La Unión Europea como estructura supranacional, pero un río como un recurso común, un pastizal como un recurso común, que son los planteos que hace Ostrom pensando más en una lógica de sociedades dedicadas a la agricultura y demás, la construcción de estos recursos comunes lo que hace es, en un principio, reducir los beneficios individuales, ¿sí? O generar costos individuales para aquellos que van a conformar esta estructura que va a regular el uso de ese recurso común, ¿sí? Ahora, el uso del recurso común trae aparejada la tragedia de los comunes. ¿Qué es la tragedia de los comunes y aquello a lo que Ostrom va a responder a partir del gobierno de los comunes? La tragedia de los comunes es aquel dilema que se genera a partir de las acciones, de que un individuo lleve adelante acciones absolutamente racionales, pero absolutamente egoístas, en relación al uso de ese recurso común. Ostrom pone el ejemplo, creo, de la pesca, o sea, ya está muy con la pesca y con los pastizales, pero pone el ejemplo del uso de la pesca. Si el recurso común de la pesca en un determinado río, si pensamos al recurso común como la pesca dentro de un determinado río, se dice, bueno, hay una cantidad de X de peces en ese río. Si no se regula el formato a través del cual los pescadores acceden a esos peces, eventualmente la condición de rivalidad va a terminar, la condición de rivalidad de las unidades de recurso común, va a terminar generando la extinción de esas unidades de recurso común. Y a partir de generar la extinción de las unidades de esas unidades de recurso común, lo que va a determinarse es una condición de excluibilidad, ¿sí? Del recurso común y va a terminar destruyendo el recurso común, va a terminarse el recurso común, ¿sí? No va a haber más pesca para nadie. Entonces, lo que deberían hacer los individuos, o sea, esta acción independiente o no organizada entre los individuos, es el fin del uso de ese recurso común. Inhibe la posibilidad de acceso a ese recurso común. Para el caso de la Unión Europea y las posibles consecuencias que podría tener, que podría haber tenido Brexit, el planteo del referéndum y sobre todo el resultado del referéndum que se lleva adelante en Gran Bretaña a partir de la decisión de Cameron, suponía que es una acción independiente que lleva adelante para la que está, habilitado, ¿sí? El actor, en este caso el gobierno británico, está habilitado a llevar adelante un referéndum cuestionando la posibilidad de permanencia o no dentro de la Unión Europea, pero el accionar independiente que lleva adelante este actor pone en riesgo la posibilidad de permanencia del recurso común. No la posibilidad de permanencia de los británicos dentro de la Unión Europea, sino la propia existencia de la Unión Europea, porque eventualmente, y una de las discusiones que se dio una vez concluido el referéndum británico, es cuántos otros países pueden tratar de llevar adelante este tipo de referéndums sin que ello tenga consecuencias sobre la propia existencia de la Unión Europea. Mientras más países llevaran adelante un tipo de referéndum como el que se llevó adelante en Gran Bretaña, podría haberse generado un retiro de mayores cantidades de Estados miembros de la Unión Europea y la Unión Europea caer en desgracia y en la desaparición. Entonces, la idea es que las acciones individuales que se llevan adelante sin estar organizadas entre aquellos que conforman el conjunto de individuos que hace uso de ese recurso común, traen consecuencias sobre el propio recurso común y si no están organizadas entre ellos y no hay una interdependencia en las estrategias que se llevan adelante y no hay una serie de instituciones que se conforman a partir de las definiciones que toman estos individuos,
existe la posibilidad de desaparición de ese recurso común. Entonces, lo que va a decir Ostrom es que básicamente tienen que ser tenidos en cuenta los costos, o sea, no solamente los costos de negociación, los costos de información, sino sobre todo los costos de organización que tienen los individuos para el uso de esos recursos comunes, pero que estos costos, que pueden ser altos en un principio, van a redundar en la reducción de las posibilidades de caída en la tragedia de los comunes. Esto es, cada cambio que se da dentro de las actividades que los individuos llevan adelante para la extracción, ¿sí?, o la apropiación de estas unidades de recursos comunes, van a generar decisiones secuenciales, o sea, y más tipo efecto dominó, ¿no? Van a afectar cada una a la anterior y son acumulativas entre sí, que van a estar también, van a ser contingentes, o sea, van a verse expuestas al contexto en donde se toman y van a determinar un nuevo contexto sobre el cual tomar nuevas decisiones que van a depender además de la frecuencia en la cual se tomen. Ella para esto vuelve a hablar sobre los pescadores y dice, si cada pescador tiene la posibilidad de sacar un pescado del río y cada pez que saca del río no tiene efecto sobre la continuidad del cardumen, digamos, y la existencia del cardumen, nadie va a tener ningún problema con ir sacando un pez por día. Ahora, si uno decide que en lugar de sacar uno va a sacar dos, porque le genera mayores beneficios para los costos que supone la pertenencia a la comunidad de pescadores de ese río, puede afectar entonces el comportamiento no solamente del resto de los pescadores, que van a decir si él saca dos, yo saco dos, entonces todos sacamos dos, sino también la posibilidad de mantenimiento del cardumen y entonces del uso del recurso común. Cada una de las decisiones que se toma, secuenciales, contingentes y dependientes de frecuencia, van a afectar los contextos en los cuales se lleva adelante cada una de estas decisiones. Cada cambio, ¿sí?, en las definiciones va a generar costos para todos los individuos que estén dentro de la comunidad de apropiadores de ese recurso común. Entonces, no solamente va a afectar la continuidad del recurso común, sino que también va a afectar los costos de cada uno de los individuos, que va a tratar de modificar su situación particular a partir de cambiar su accionar estratégico frente a la apropiación de ese recurso común, porque de otra manera va a haber reducidas sus ganancias, porque si él sacó dos pescados y yo saqué uno solo, claramente yo voy a ganar menos y yo necesito ganar lo mismo o más. Entonces, de alguna forma es necesario establecer algún tipo de regulación entre los individuos que conforman la comunidad de apropiadores de recurso común para poder darle continuidad y mantenimiento a esa comunidad y sobre todo a ese recurso común. Para ello, dice Ostrom, ella dice, vamos a tomar tanto la teoría de la empresa como la teoría del Estado, pero es el Estado el que va a aparecer como garante, ¿sí?, de que las decisiones y las acciones colectivas que se lleven adelante limiten la posibilidad de que se generen estos costos individuales más altos que eventualmente condicionen las acciones estratégicas de los individuos y que conlleven a la existencia de una tragedia de los comunes, ¿sí?, que se caiga, que desaparezca el recurso común. Para el caso británico, las decisiones secuenciales, contingentes y dependientes de frecuencia tenían que ver justamente con estos posicionamientos que se iban tomando en relación, dentro del Partido Conservador, en relación a la pertenencia o no pertenencia a la Unión Europea. Los cambios al interior de esos posicionamientos, y sobre todo el referéndum que se lleva adelante, que determina la caída sistemática de primeros ministros, va a generar mayores costos para los individuos en relación a la posibilidad de generar ganancias inmediatas dentro del contexto en el que se encuentran, pensando en la posibilidad de salida o no y de qué tipo de salida, y por supuesto porque esas decisiones, al ser secuenciales y contingentes, lo que generan son nuevos costos. O sea, de repente lo que le pasaba a los británicos era que un año antes o 2 años antes de llevar adelante el referéndum sobre la salida de la Unión Europea, se había llevado un referéndum en Escocia sobre la permanencia o no de Escocia dentro del Reino Unido de Gran Bretaña. Ese referéndum, por muy poco margen, pero había determinado la permanencia de Escocia dentro del Reino Unido,
Y en gran medida la decisión de los escoceses de permanecer dentro de Gran Bretaña tenía que ver con la condición de pertenencia eventual a la Unión Europea, que les redundaba en beneficios para el pueblo escocés. Secuencialmente, ¿sí?, la decisión siguiente, que es la decisión de llevar adelante un referéndum británico y que Gran Bretaña toda, a la cual los escoceses pertenecían, vote, los escoceses o los irlandeses del norte, por supuesto, vote en contra de la continuidad dentro de la Unión Europea, redefine los costos, ¿sí?, para los escoceses en relación a la permanencia dentro del Reino Unido de Gran Bretaña. No sé si se sigue la lógica de elección racional que se puede visualizar en este contexto. Pero entonces el reclamo escocés, y por supuesto también hoy por hoy bueno, hoy por hoy ya no, ya hay algún tipo de resolución al respecto, pero hacia enero de este año, las discusiones tenían que ver con la permanencia o no de Irlanda del Norte y el reclamo de permanencia de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Sí? En este caso, o sea, si bien estamos tomando un caso que es particular, porque decíamos esto de las reglas, la supranacionalidad de la Unión Europea y demás, pero justamente las tensiones que se empiezan a generar en relación a los costos que empiezan a asumir los individuos a partir de las decisiones que se tomaron individualmente, previamente, y que afectaron el contexto en donde esos individuos se establecen, van a determinar la necesidad de algún tipo de entramado que permita condicionar las elecciones que cada uno de estos actores o estos apropiadores va a ir tomando en relación al recurso común. Y en este caso particular es cuando aparece la Unión Europea como tal, estableciendo las limitaciones y las condiciones para la salida de Gran Bretaña y el gobierno británico como un negociador para que la salida efectiva de la Unión Europea se dé dentro de un marco regulatorio que contemple algunas de los reclamos que al interior de Gran Bretaña se iban generando por parte de los actores políticos británicos, particularmente algunos partidos políticos, sobre todo porque una de las condiciones que se pone al momento de la salida de los británicos de la Unión Europea tiene que ver con la aprobación de un protocolo de salida que tenía que ser votado, y esto ya es una condición que la propia Unión Europea pone en relación a las decisiones que se toman, todas vinculadas con la Unión Europea, que tiene que ver con la aprobación por parte de los gobiernos nacionales, en el caso de Gran Bretaña, el Parlamento, independientemente de la posición que tenga el primer ministro particular, sino que tiene que ser el Parlamento en su conjunto el que adhiera a los protocolos de salida. Y esto, si ustedes recuerdan, durante el año pasado, durante el 2019, tuvo efectos muy grandes sobre la propia política británica. Hacia octubre, noviembre del año pasado, se había alcanzado un acuerdo que tenía que ser votado por parte del Parlamento, y en la primera votación que se lleva adelante, que además es como histórica para los británicos, porque sesiona un sábado el Parlamento, una movilización enorme en toda Gran Bretaña y demás, la decisión es que no se acuerde con el protocolo que Johnson había negociado con la Unión Europea. Pero ahí la condición de acción colectiva va a estar garantizada por parte del Estado. Lo que va a decir Ostrom es la conformación de estos entramados institucionales, del Estado, del gobierno, demás, va a estar determinada por esta necesidad que tienen los actores o los apropiadores de garantizar la persistencia del recurso común o del bien público. Como el bien público no es rival, no sufre la tragedia de los comunes, pero como los recursos comunes sí son rivales, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar las estructuras que inhiban la creciente rivalidad que eventualmente puede derivar en una definición de exclusión de ese bien común. Y lo que va a decir Ostrom es que en realidad estos dilemas que se van generando de acción colectiva, que son dilemas de provisión o de compromiso creíble o de monitoreo mutuo, que tienen que ver básicamente con la generación de estadios de confianza entre los individuos / apropiadores de los recursos comunes, no tienen una secuencialidad propia, sino que cada uno de ellos va a estar generado
y podrá generar a alguno de los otros, ¿sí? Los dilemas de provisión pueden generar dilemas de compromiso creíble. Esto es, un dilema de provisión es el típico de este pescador que en realidad en lugar de sacar uno saca dos, entonces genera un dilema de compromiso creíble. ¿Por qué el resto lo sientan? Le dicen, mira, ya no puedes sacar dos, tenés que sacar uno. Bueno, pero ¿por qué voy a confiar que mañana este mismo pescador no va a ir al río y va a volver a sacar dos y lo va a ocultar eventualmente? Ahora, cuando tampoco hay confianza, se generan dilemas de provisión, y cuando hay dilemas de monitoreo mutuo, que es la capacidad que tiene el resto de observar y de castigar de alguna manera a algún comportamiento inadecuado, se empiezan a generar tensiones que eventualmente también pueden derivar en la tragedia de los comunes. Justamente lo que tienen que hacer los entramados institucionales es contemplar la multiplicidad de niveles de análisis sobre los cuales estos dilemas se pueden dar y sobre todo la secuencialidad que estos dilemas pueden generar para el sostenimiento de ese recurso común. Para el caso de la Unión Europea, acá la amiga Ángela y el amigo Manuel, básicamente lo que se encontraron es que a partir del plebiscito de Brexit, lo que se genera, perdón, es justamente no un dilema de provisión, ni un dilema de monitoreo, sino un dilema de compromiso creíble. Ese dilema de compromiso creíble, otra vez, no determinado por la previa existencia de un dilema de provisión, pero sí va a generar eventualmente dilemas de provisión y dilemas de monitoreo. Entonces, lo que termina haciendo la Unión Europea es generando o construyendo nuevas estructuras para inhibir la posibilidad de retiro, ¿sí?, de cualquier otro Estado. Y también generando o buscando la generación de beneficios que puedan sostener el recurso común que está siendo provisto de manera no excluible para el resto de los estados que conforman la Unión Europea. Por supuesto, cada superación de estos dilemas, que van apareciendo en la medida en que los contextos se van modificando, supone un costo, por supuesto, ¿no? Ellos lo van a llamar, o sea, Ostrom lo va a llamar inversiones de capital humano, de un esfuerzo, de capital social, que van a determinar nuevos, o sea, la aparición de nuevos problemas que tienen que ir siendo solucionados constantemente. Ahora, lo que prima es la voluntad de los individuos apropiadores que conforman la comunidad de uso de ese recurso común para el sostenimiento de ese recurso común. Y entonces, los costos que eventualmente van a estar siendo generados, porque van a existir costos, sobre todo para la superación de los dilemas, van a verse reducidos en la medida en que los beneficios, que no van a ser tan amplios como si se usaran individualmente, pero que sí van a existir, y sobre todo lo que se va a garantizar es la perdurabilidad en el tiempo de esos beneficios, que no van a ser inmediatos, sino que se van a ir incrementando en el tiempo, estén garantizados para todos aquellos que forman esa comunidad de uso de ese bien común. Y esto para Ostrom explicaría de alguna forma la conformación y la perdurabilidad de las instituciones que sí tienen esta posibilidad de ir modificándose y adaptándose a los diferentes contextos en la medida en que van apareciendo cada uno de esos dilemas de provisión o de compromiso, de monitoreo, para cada uno de los actores. Esto es más o menos el planteo que nos va a dar Ostrom en este capítulo 2 del uso de los bienes del gobierno de los comunes, que ustedes tienen para trabajar para este teórico, y al mismo tiempo nos va a sentar las bases para empezar a pensar, para la clase que viene, el planteo de Sebelis en relación a los actores de veto. ¿Por qué? Porque los actores de veto no se alejan demasiado de este planteo que hace Ostrom de los dilemas de provisión que se generan. Tampoco inhibe el planteo o la teoría de Ostrom la existencia de los freeriders. Ella asume que los freeriders van a seguir existiendo, pero que cada uno de estos compromisos que se va asumiendo y que se va refundando y complejizando en la medida en que se hace más necesario y que la contingencia permite la existencia de un compromiso y de una interdependencia entre los individuos apropiadores para el sostenimiento de este recurso común, la lógica del freerider se va reduciendo cada vez más, y entonces es también cada vez menos probable, no deja nunca de ser improbable, pero cada vez se reduce más la posibilidad de extinción de ese recurso común. Esto básicamente como para empezar a pensar en Ostrom. Para la tragedia de los comunes hay un video
creo que sigue colgado en el blog para que ustedes puedan verlo, y cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros. Hasta luego.